la enorme dificultad que implicó levantar datos en este estudio, porque se desarrolló en plena pandemia, pleno cierre de escuelas. Sabemos que las escuelas rurales, bueno, en general en México abrieron desde hace un año en agosto. Sin embargo, no permitieron el acceso a gente externa, hay que decirlo. No bastaba que las escuelas estuvieran abiertas. Simplemente quisiera, pues, destacar un elemento que pasó anoche, algo que nos tendría que tener a todos trastornados y trastornadas en nuestro México. Es increíble que, bueno, no increíble, bueno, está siendo mucho más común de lo que quisiéramos. El hecho que ayer por la noche hubo una masacre de 10 personas en Tarimoro, Guanajuato. Eso es, yo creo que nuestro país tuvo que haber amanecido, no con las noticias del sismo, sino con las noticias en otro país eso sería un escándalo nacional, lo cual hubiera detenido y hubiera meritado muchas cosas que en México no nos podemos seguir acostumbrando a la violencia y sobre todo que el evento de ayer fue en un billar y que la gente entra y dispara y mata a todos y a todas. Eso, insisto, creo que esos niveles de violencia no tendríamos que estar, ni mucho menos, no tendríamos que dejarlos pasar. En torno al olvido que de parte de autoridades educativas federales hay hacia la atención educativa a las escuelas multigrado. Simplemente como referencia, la última área que trabajaba de manera directa y específica de la Secretaría de Educación Pública Federal hacia escuelas multigrados fue desaparecida en el año 2013. Desde entonces, podríamos pensar que el sustituto, entre comillas, fue el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, pero no, el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, bueno, realmente no fomentó ni el desarrollo de pedagogías, ni el desarrollo de materiales específicos, que es la principal demanda de docentes en escuelas multigrado. Atendió otro tipo de aspectos y simplemente durante los 2 primeros años de existencia del PIE, es decir, el PIE de cierta manera nos vendieron que iba a sustituir el proyecto multigrado. Ocurrió así, pero con capacidades mucho menores y solamente durante 2 años. Sin ninguna explicación de por medio, el PIE, al menos para el multigrado, dejó de atenderlo desde el año 2016. Por lo tanto, ya cumplimos 6 años en los cuales pues ya ni PIE tenemos, es decir, 6 años sin ninguna atención específica para escuelas multigrado. ¿Qué quisiéramos? Que tuviera cualquier política integral hacia la atención al multigrado. Bueno, pues al menos estos elementos, ¿no? El tema de la formación inicial de continua de maestros, planes y programas de estudio que no requieran tan enormes adaptaciones como se requiere en este momento, lo que ya mencionaba yo, el fomento y el uso de las pedagogías específicas para escuelas multigrado. Evidentemente, la existencia de suficientes materiales educativos pensados para escuelas multigrado. Que haya un acompañamiento, un apoyo de gente externa pertinente para escuelas multigrado. Evidentemente, el tema de las condiciones laborales, ¿no? Que existan facilidades para el transporte, para la vivienda, para la seguridad de los maestros y de las maestras en zonas rurales, que sabemos que inclusive estímulos salariales, etcétera, sabemos que no existen el día de hoy o son insuficientes. Evidentemente, el tema de una infraestructura escolar pertinente y adecuada a los contextos medioambientales que tenemos en México y ahorita con el tema de la pandemia, pues una no existencia, pero sobre todo pertinente y pensada para espacios rurales en el uso de las TICs. Ante ese vacío, hay que decirlo así, pues algunos gobiernos de los estados no se han quedado sin hacer nada, ¿no? Entonces, este va a ser el foco de lo que voy a platicar el día de hoy. Y marco en verde, porque un primer trabajo evidentemente fue documental, en el cual revisamos uno por uno. No es fácil encontrar esta información, quiero decirle, porque luego cuando uno busca sobre temas generales de política educativa, pues desgraciadamente estamos muy centralizados hasta el tema de la información. Cuando uno busca qué acciones de atención a escuelas multigrado, por ejemplo, se han desarrollado en Zacatecas, es muy complicado encontrar esos datos, ¿no? Y bueno, entonces señalé en verde los que yo identifiqué, que son distintas entidades del país, que de una u otra manera han realizado algunos programas estatales sin, es decir, fuera de la SEP, a partir de las secretarías de educación de los gobiernos de los estados, de una u otra manera en la atención al multigrado. Este tipo son los, insisto, los estados señalados en verde. El tipo de acciones que han desarrollado se han centrado en 4 elementos. Uno,
El más común son reorganizaciones curriculares. El grave problema es que en cuanto termina de ser, porque reorganizar el currículum nacional para adecuarlo al multigrado lleva mucho tiempo. Entonces, en este momento están culminando la adecuación del plan y programa de estudios 2018, porque son programas que llevan 3 o 4 años en su adaptación, y ya al momento que lo terminan, están anunciando un nuevo programa educativo. Entonces, esto es un cuento de nunca acabar, ¿no? Pero bueno, los estados han trabajado de cierta manera, número uno, en readecuaciones curriculares, número dos, en el diseño de materiales específicos para escuelas multigrado, número tres, y de manera más débil, el tema de la formación continua y profesionalización de docentes rurales y multigrado. Sin embargo, estas acciones, y no lo de una u otra manera lo hemos documentado algunos de estos y los conocemos relativamente bien, estas experiencias estatales, nos hemos encontrado problemas compartidos en estas acciones de los estados. Por un lado, esta temporalidad muy limitada, ¿no? O sea, cambia el nuevo gobierno y este programa desaparece, ¿no? O en ocasiones algunas de las acciones que hemos documentado solamente duran uno o dos ciclos escolares y desaparecen sin ninguna razón de por medio. Muchos docentes comisionados son quienes trabajan en estructuras educativas estatales. Es decir, no tienen capacidad para crear nuevas plazas. Con quienes trabajan con los docentes comisionados. Por lo tanto, tenemos que ser como muy cuidadosos en torno a la crítica que hacemos de los docentes comisionados, porque efectivamente esa figura pues, se puede prestar hacia el abuso, lo sabemos, pero también hay que decirlo, y creo que se haría falta un buen estudio en México sobre ¿cuáles son las funciones realmente que ejecutan los docentes comisionados en los distintos gobiernos de los estados? De atención a multigrado, el objetivo del que se implementó de este estudio fue analizar cómo ha sido la implementación, qué logros y retos han tenido dos programas específicos desarrollados por los gobiernos de los estados. Uno se llama la Escuela Concentración de Santa Gertrudis en Sinaloa, y el segundo es un programa de asesoría, seguimiento y acompañamiento para escuelas multigrados que se desarrolla cerca de la Ibero, en el Estado de México. Realmente fue un estudio cualitativo. En primer tiempo fue evidentemente una sistematización de esas experiencias estatales, documental, evidentemente, y posteriormente se hicieron visitas a escuelas, a centros escolares, en los cuales se platicó tanto con autoridades educativas como con docentes y madres y padres de familia. Una ausencia, y la debo reconocer, que fue la charla con alumnos. No platicamos con alumnos por las condiciones que estoy señalando. Había muchas restricciones y que nos permitieran trabajar con alumnos en las visitas a las escuelas. Bueno, fue un estudio cualitativo con estas características que les menciono. Se visitaron dos centros educativos en el Estado de México, una escuela indígena tridocente, todos son del ámbito estatal, y una escuela en el municipio de Aculco, en el Estado de México, tridocente. Insisto, se hicieron las entrevistas a los actores que estoy mencionando, y tengo que decirlo, y ya lo han destacado, pues realmente fue un enorme reto desarrollar el trabajo de campo en los tiempos de la pospandemia. Bueno, regresando un poquito en particular a esta escuela, atiende, probablemente sea la única, yo no tengo referencias, sería interesante si alguien conoce otra similar, que atiende desde educación inicial hasta educación superior. Yo no conozco en el medio rural, yo no conozco otra O en México con estas características, que atienda todos los niveles educativos, desde inicial hasta la educación superior. Los alumnos son provenientes de pequeñas comunidades rurales, provenientes de tanto de Chihuahua como de Durango, como del propio Sinaloa, y fue una escuela que ha crecido poco a poco, no estuvo pensada con estas características, y fue creada desde el año 2010. A partir de la suma de esfuerzos de distintos actores estatales, locales, se ha ido incrementando sus capacidades y ha pasado a ser una escuela comunitaria con AFE, a lo que voy a reseñar el día de hoy. Quisiera destacar que si de por sí es difícil llegar, es mucho más complejo llevar todos los materiales educativos. Podemos ver la foto de la escuela. Para que esa escuela esté en esas condiciones, porque la parte de, no se alcanza a ver toda, ahí solamente son algunos salones, pero también cuenta evidentemente con dormitorios y con comedores. Todo lo que vemos implicó un enorme esfuerzo de logística para trasladar los materiales a esta región de en pleno Sierra Madre de México. Entonces, lo que uno pensaría que llegan los recursos para cualquier otro tipo de escuela, uno no pensaría, para aquí implica un enorme esfuerzo, ha implicado muchísimos esfuerzos
para poder construir y mantener este tipo de establecimiento escolar en este espacio geográfico del país. También colabora de manera muy activa con programas actuales, simplemente ahí menciono algunos, evidentemente Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Es tan importante la escuela que ahí se realizaron los procesos de vacunación en esa región de la Sierra Madre. Es decir, es un espacio más allá de escolar, ¿no? O sea, se ha convertido en el principal espacio de presencia del Estado, hay que decirlo con esos términos, en buena parte del kilometraje de la Sierra Madre Oriente, en esta parte de la Sierra Madre. Entonces, por ejemplo, el proceso de vacunación, la sede fue este centro escolar, ¿no? Entonces, ha trabajado, insisto, con distintas instancias de gobierno, en temas de alfabetización, con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, ¿no? Con entes estatales, con escuelas nuestras. Y este es bien interesante, por ejemplo, hicieron un convenio con CONALEP, igual que lo que yo mencionaba sobre los esfuerzos que implica el traslado de materiales para construir la escuela, cualquier elemento que yo señale y que se menciona aquí implicó un enorme esfuerzo. Que los programas nunca llegaron solos, implicó un gran esfuerzo para identificar cuáles de estos programas podían llegar y les implica a las poblaciones trasladarse hacia Culiacán, hacia las comisarías municipales y exigir, pedir o negociar de manera política, etcétera, el acceso o la llegada de estos programas. Ninguno llegó por sí mismo, todos fueron solicitados con enormes esfuerzos, ¿no? Ya lo sabemos quienes trabajamos en el medio rural, para que llegasen este tipo de programas. Y les pongo un ejemplo. Se hizo un convenio, que suena fácil, pero que una escuela rural esté firmando convenios con el CONALEP, mediante el cual CONALEP está ofertando, y se pensó, bueno, me platicaban de manera muy sugerente los quienes trabajan en esta escuela, que el CONALEP les quería ofertar alguna tecnólogo en temas forestales, y fue la exigencia de la propia escuela que dijo, no, nosotros no queremos algo forestal, queremos un profesional técnico en bachillerato, perdón, en tema de drones, ¿no? Lo cual es, junto con Mazatlán, la única sede del CONALEP que oferta el profesional técnico en drones en todo el estado de Sinaloa. Y ellos platican que los drones tienen mucho sentido. Y entonces platican todo el esfuerzo que implicó que CONALEP entendiera por qué querían aprender sobre el tema de los drones y que esto no estaba relacionado, porque este municipio o esta escuela trabaja bajo el estigma constante, ¿no? Entonces, en el momento que ellos dicen queremos exigir, o bueno, pedimos este bachillerato en tema de drones, lo primero que la respuesta del Estado es ¿para qué? ¿Y para qué lo quieren sospechosamente? ¿Para el cultivo ilícito, etcétera? Y decían, no, porque los drones tienen muchas funciones en esta zona de la sierra. Podemos ir a verificar con un dron incendios forestales en otros países que no podríamos acceder. Podemos a través de un dron ir a ver algunas cuestiones de algunas comunidades inaccesibles, pero bueno, han tratado de formar equipos técnicos de trabajo colaborativo con funcionarios ya existentes, ¿no? Que en ocasiones parecería obvio, pero que en otros estados no necesariamente pasa. Es decir, que se sienten en una mesa como equipo tanto el funcionario estatal como los jefes del sector, el jefe de zona, el supervisor, el ATP y los maestros, ¿no? Es muy difícil encontrar una experiencia donde estén todos sentados en la misma mesa y en el Estado de México ocurre con estas figuras educativas. Podré sonar, pero insisto, esto con un gran esfuerzo para alcanzarlo de manera práctica. Entonces es como una primera estrategia, el trabajo a través de equipos, ¿no? El segundo, han elaborado materiales, pero más que elaborado, han hecho compilaciones o antologías de materiales publicados sobre multigrado. Ellos hacen antologías sobre lo que ya existe y le sacan copias, lo editan en papel y lo entregan a docentes multigrado. Han hecho encuentros estatales, tanto virtuales como presenciales, y tales como convención estatal multigrado, hacen encuentros de experiencias exitosas de multigrado y hacen también un encuentro de solamente supervisores y ATPs que atienden escuelas multigrado. Yo he tenido la fortuna de estar en uno de estos encuentros en Atlacomulco, en la escuela indígena de esa región, intercultural, perdón, y bueno, o sea, se juntan cientos de supervisores que solamente de una u otra manera tienen escuelas multigrado y fomentan y hacen talleres, etcétera. Entonces creo que mm, son estrategias que les han sido útiles en el Estado de México.
Uno, el hecho de integrar en una sola mesa a distintos actores y a distintos niveles. Es atípico que el agente de educación especial trabaje junto con la educación indígena, con la de multigrado, ¿no? Entonces, eso creo que es un enorme logro, al menos a nivel estatal. Y segundo, esto poderlo consolidar con mesas con los actores que ya señalaba yo de manera previa, ¿no? Y que han tratado de focalizar en algunos elementos que casi siempre están olvidados en otro tipo de políticas educativas, que es, por ejemplo, la atención a docentes noveles, a docentes de recién ingreso. Sabemos que el docente de recién ingreso que está en escuela de multigrado, pues es poco acompañado y aquí tiene un programa específico de acompañamiento a este tipo de docentes. ¿Cuáles retos o qué les faltaría a este tipo de programas? Yo creo que ya tienen toda la capacidad para crear materiales propios, ¿no? A partir de lo que han hecho muchas instituciones, como es documentar, sistematizar las propias experiencias de docentes del Estado de México y a partir de ahí generar materiales propios. Creo que sería un siguiente paso interesante para este tipo de programas. ¿Cuáles son las reflexiones entre ambos modelos? Evidentemente, uno es un modelo de arriba para abajo, el del Estado de México, ¿no? O sea, es un modelo estructuralmente hablando diseñado desde la cabeza el gobierno del Estado, la Secretaría de Educación, y que ha ido en cascada hacia abajo. Evidentemente es otro modelo el que pensamos y el que platicábamos en torno al de Sinaloa, que es más un modelo de abajo hacia arriba, pero bueno, son modelos distintos, cada uno implementado en distintos contextos políticos y geográficos. ¿Qué pendientes quedan? Como yo les dije, por razones en prácticas, yo no pude acceder prácticamente con alumnos, me hubiera encantado regresar a estos centros escolares y tener platicar, hablar con estudiantes. No pudimos identificar que existan evaluaciones internas o externas de este tipo de programas, al ser importante. Pusimos nuestro foco y nuestras entrevistas hacia los ejecutores de las políticas y no los receptores, hay que reconocerlo de manera abierta. Me hubiera gustado de manera posterior estudiar otro tipo de experiencias que tenemos, sabemos que existen, pero que no han sido suficientemente documentadas, también de atención a multigrado a nivel estatal, como se desarrollan en San Luis Potosí y en Tabasco. Bueno, simplemente decir que hay un video al respecto sobre el Estado de México.